Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Desde el primer episodio de Canciceclerie, hubo algo que los espectadores detectaron más allá de la iluminación cuidada o del vestuario impecable, una complicidad natural entre Yağmur Yüksel y Barbactas. Sus miradas, las pausas compartidas y el ritmo con el que se respondían parecían dar vida a los personajes de una manera distinta, casi palpable. Lo que en pantalla se traducía en amor, deber y presión familiar, fuera de cámara se convirtió en materia de conversación. ¿Era únicamente química profesional, o había algo más? Las especulaciones dieron un giro decisivo cuando Yağmur, con pocas palabras pero enorme impacto, declaró públicamente: Barbactas es alguien especial para mí. Una frase breve sin etiquetas ni explicaciones innecesarias, que bastó para transformar la curiosidad en certeza emocional. En una industria donde los rumores a menudo se convierten en espectáculo, la sobriedad de esas palabras fue lo que realmente las volvió poderosas. No era una negación, tampoco un truco publicitario, sino una admisión sincera y medida. Quienes siguieron los primeros meses de rodaje recuerdan comentarios frecuentes del equipo técnico sobre la disciplina de ambos actores. Eran los que llegaban a las lecturas con guiones llenos de anotaciones de colores, los que se quedaban unos minutos más para perfeccionar un gesto o un silencio, los que debatían cómo dar a una mirada más significado que a un monólogo entero. Ese esfuerzo compartido, repetido día tras día, forjó una confianza visible tanto dentro como fuera del set. La confianza, al fin y al cabo, explica mucho mejor la química que cualquier estrategia de marketing. Y esa confianza pronto fue detectada por los fans, que en redes sociales comenzaron a editar escenas de la pareja con melodías suaves de piano, resaltando gestos mínimos, una sonrisa apenas insinuada, un movimiento para proteger al otro de una luz intensa, un simple asentimiento de aprobación tras lograr la toma perfecta. El primer gran punto de inflexión llegó en un evento benéfico discreto. No había alfombra roja ni poses calculadas, solo una velada solidaria en Estambul. Allí Yağmur y Barno buscaron protagonismo conjunto, saludaron a voluntarios por separado, conversaron con organizadores y se marcharon en momentos distintos. Sin embargo, esa misma noche ambos publicaron mensajes similares en sus redes, agradeciendo la oportunidad y destacando el valor de la comunidad. Sus palabras, escritas en un tono sobrio y casi idéntico, fueron consideradas por muchos como una especie de revelación suave, nada explícito, nada ensayado, pero claramente alineado. El segundo hito llegó semanas después, cuando un paparazzi logró captarlos en una imagen borrosa a la salida de un restaurante sencillo cerca del Bósforo. No había glamour, solo una bolsa de comida, una ráfaga de viento y una carcajada espontánea. Lejos de alimentar el escándalo con reacciones grandilocuentes, los actores optaron por la vía más inteligente: silencio y regreso inmediato al trabajo. Poco después, Yağmur concedió una breve entrevista en la que, con tono calmado, aclaró: preferimos vivir nuestra relación en privado y con tranquilidad. Era un límite claro, pero no una negación. Quienes conocen la industria saben que cuando una relación real entre dos figuras mediáticas sale a la luz, las ofertas comerciales llegan como avalancha: campañas conjuntas, portadas de revista, entrevistas coreografiadas. Cercanos a la pareja aseguran que esas propuestas llegaron. Pero tanto Yağmur como Bar, junto con sus representantes, decidieron mantener el foco en lo esencial. Buenos guiones, directores interesantes, escenas que valen la pena interpretar. Esa decisión blindó su vínculo de convertirse en simple mercancía y dejó claro cuáles son sus prioridades: el oficio antes que la fama. Como suele suceder, no tardaron en surgir intentos de arrastrar a terceras personas al relato. Algunos quisieron colocar a antiguas parejas en el centro del drama, mencionando a Aika o a otros nombres del pasado. Sin embargo, la ausencia de respuestas o de confrontaciones públicas desarmó la narrativa. Los amigos del círculo íntimo lo describen como una decisión consciente,
no convertir a nadie en antagonista, no alimentar titulares vacíos. Fuentes cercanas a la producción destacan las rutinas pequeñas que sostienen la relación, una caminata breve antes de rodar una escena cargada de tensión, un rincón apartado para repasar líneas en calma, la promesa de no confundir los guiones con la vida real. Ese pacto tácito se refleja en su forma de interactuar con el público. Sin guiños forzados, sin declaraciones que mezclen ficción y realidad. Y aunque mantienen esa frontera, los beneficios de una vida personal equilibrada son perceptibles en su arte, interpretaciones más contenidas, pausas con más peso, gestos que comunican páginas enteras de diálogo. Los directores lo notan. Y los espectadores también. Tras la confesión de Yağmur, la atención mediática se disparó. Surgieron rumores de compromiso, fotos de supuestos anillos, y hasta teorías sobre bodas secretas. Pero la pareja, coherente con su estilo, respondió de la misma manera: trabajar, aparecer en el set y no añadir combustible al fuego. Pasados unos días, la historia volvió a situarse en el lugar correcto, las actuaciones. Lejos del ruido de la fama, las familias cumplen un rol estabilizador. Han compartido cenas sencillas, reuniones en las que el protagonismo no lo tienen los flashes, sino los platos caseros y las risas discretas. Quienes han presenciado esos encuentros aseguran que lo ordinario es precisamente lo valioso, no eventos disfrazados de intimidad, sino la cotidianidad real de dos mundos que empiezan a mezclarse con naturalidad. El futuro parece prometedor. Hay proyectos individuales en marcha, un drama de alta calidad para Yağmur, que podría expandir su rango artístico, y papeles más introspectivos para Bahar. Un proyecto conjunto no está descartado, pero no hay prisa en convertir la relación en una marca. Esa paciencia beneficia tanto a su crecimiento profesional como a su vida privada. Volvamos a la frase que inició esta etapa: Bahar Baktas es alguien especial para mí. Su fuerza radica en lo que evita, no convierte lo íntimo en espectáculo, no abre la puerta a invasiones, no niega lo evidente. Reconoce lo esencial y traza un límite. En tiempos donde lo ruidoso suele imponerse, elegir el camino intermedio y medido es, en sí mismo, un acto de valentía. Para los seguidores hay una enseñanza en este recorrido: apoyar sin invadir. Aplaudir el trabajo primero, mantener la empatía en los comentarios, resistir la tentación de exigir pruebas de felicidad privada. Cuando un artista comparte un fragmento de su vida, hay que recibirlo como un regalo, no como un permiso para exigir más. En definitiva, la historia de Yağmur y Bahar no se sostiene en rumores, sino en algo mucho más humano: dos colegas que construyeron confianza a través de su oficio, reconocieron algo especial en esa confianza y decidieron protegerlo del bullicio mediático. De vez en cuando dejan entrever una señal, un tono compartido en un mensaje, una publicación en sintonía, una negativa a alimentar el drama, y luego cierran el telón. Así, con sencillez y dignidad, mantienen un equilibrio que muchos admiran y que, tal vez, sea la clave de su permanencia. ¿Y tú, qué opinas de la confesión de Yağmur Yüksel? ¿Crees que la discreción es la mejor estrategia para mantener una relación bajo los focos? ¿Te gustaría ver a Yağmur y Bahar en un nuevo proyecto juntos, dentro o fuera de Cancicecleri? Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte a Kepap, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada del mundo de las celebridades turcas. Si quieres apoyarnos aún más, haz clic en el botón de unirse y accede a contenido exclusivo que preparamos para ti. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo historias como esta. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.